Buenos días, amigos y amigas de Diálogos en Libertad. Otro sábado más con vosotros, pero hay una novedad importante. Hoy estamos en el periódico que dirigen tan maravillosamente Antonio Martín Beaumont y Benjamín López, con los que empezamos una magnífica trayectoria para daros a conocer a través del diálogo, de la tertulia, de la charla, por la actualidad española, lo más cercana a lo que vaya pasando día a día. Así que como lo mejor es que aquellos que nos conocéis estéis esperando con ansia a ver de qué tema vamos a hablar. Y aquellos que no nos conocéis, pues estaréis deseando saber qué es esto de diálogos en libertad, pero nosotros hablamos para que la libertad, la Constitución del 78 y los valores democráticos de España, que últimamente andan un poco renqueantes, se fortalezcan y que España sea eso que queremos y deseamos a través de la Constitución y del Estado de Derecho de libertades que nos hemos dado y que a veces da la sensación de que está enfermo o está con necesidad de una pequeña medicina de libertad para ir mejorando. Pues bien, hoy vamos a hablar de algo que es absolutamente importante, algo que es decisivo en todo Estado de Derecho, como es el hecho de la judicatura. Hablaremos de cuál es la situación de la justicia, qué pasa con los jueces, que últimamente son el niño malo de la película para los políticos, muy particularmente para, para esos políticos de la izquierda que el día del debate de la amnistía pues se dedicaron a insultar, difamar y a menospreciar a jueces que simplemente lo único que hacen es la aplicación de la ley. Y lo vamos a hacer con una plataforma que ya lleva un tiempo, pero que es absolutamente importante, que es la plataforma para la independencia judicial. Os sonará porque estos últimos días es noticia, porque sus portavoces, concretamente por Jesús Villegas y Luis Sanz, que hoy nos acompañan en Diálogos en Libertad, que están dando a conocer cuál es la opinión como asociación civil que son, como miembros de la sociedad civil con respecto a temas tan importantes como la renovación del Consejo General del Poder Judicial, como ese ataque que están recibiendo a los jueces y también pues hablan de la amnistía. Hablan como jueces, pero desde su derecho de ciudadanos, porque también hay quien dice que un juez habla a través de sus autos y de sus sentencias, pero es importantísimo que como ciudadanos las personas de la judicatura hagan ver a la sociedad y que la sociedad vea que no son unos señores que se sientan en un atril y en una tribuna para dictar sentencias, sino que son miembros de la sociedad y como tal también tienen cierto derecho a opinar. Buenos días, Jesús Villegas, y buenos días, Luis Sanz. ¿Qué tal estamos? Muy buenas. Buenos días, un placer, muchísimas gracias. Gracias. Por empezar, y yendo directamente a torear el tema, vamos a ver, Jesús, ¿qué es la plataforma para la para la independencia judicial? ¿Cuánto tiempo lleva y cuáles son un poco sus fines? Bueno, el nombre oficial es Plataforma Cívica por la Independencia Judicial y llevamos ya muchos años, me parece que desde el año 2011. Es una asociación cívica, una asociación ciudadana, en la que hay jueces, obviamente, pero no solamente hay jueces. Hay catedráticos, fiscales, profesores universitarios, gente de todas las procedencias. Incluso también tenemos otros profesionales que no forman parte del mundo jurídico, pues que yo, tenemos muchos médicos, ingenieros, economistas. ¿Y por qué nace esta asociación? Nace porque la lucha por la independencia judicial, por la despolitización de la justicia, es algo que compromete a todos los ciudadanos. No es algo que sea solamente de los jueces, pero también hay un detalle muy importante, y es que como los jueces tenemos una determinada posición jurídica en la carrera judicial, que tenemos muy limitada nuestra capacidad de intervención en la vida pública y nuestra libertad de expresión, lógicamente, está modulada, pues
queremos contar también con otros profesionales y con otros ciudadanos que pueden hablar más libremente y que no están sujetos a esas constricciones. A nosotros, por ejemplo, el Consejo General del Poder Judicial, al que lo eligen los políticos, nos puede suspender de empleo y sueldo en cualquier momento. Y claro, si en mi casa no entra el sueldo, yo no tengo tierras y negocios para subsistir. Entonces, es una estructura simbiótica entre jueces, otros profesionales y en general de los ciudadanos para salir a la vanguardia, a la palestra, en defensa de la justicia española. Luis Sanz, miembro de la plataforma. Y al final del programa daré una pequeña noticia con respecto a la plataforma, porque yo creo que puede ser interesante. Luis Sanz, la plataforma que se conoce hace 10 años y tal, pues me imagino que ha sido un elemento de debate, un elemento de encuentro, en donde se hablaban de temas o sea, jurídicos, se hablaba de la situación jurídica de muchos juzgados, que la verdad que si uno visita juzgados en España, aunque hay muchas ciudades de la justicia durante mucho tiempo, pues han sido verdaderas, vamos a decir, lugares incluso insalubres para trabajar, etcétera, etcétera. Pero de hace un tiempo a esta parte, la gente conoce un poco más el mundo de la justicia y el mundo de la judicatura por todos estos problemas que hay de renovación del Consejo General del Poder Judicial y demás. Desde 1985 que Felipe González modificó algunas cosas, la composición del Consejo y el modo de elección se cambió. ¿Y eso? ¿Qué pide al respecto la plataforma cívica judicial en cuanto a renovación de el órgano más importante que rige, vamos a decir, la justicia porque rige a los jueces? Pues nosotros simplemente pedimos volver al modelo constitucional. El modelo constitucional no es lo que hoy tenemos en la práctica. Esto se modificó efectivamente, como has dicho, en 1985 y la modificación consistió en que el Consejo General del Poder Judicial, que está compuesto por 20 miembros, de los que 12 son jueces y los demás son juristas de reconocido prestigio, conforme a la Constitución. Esa era la interpretación lógica, que además tenía su inspiración en el Consejo Superior de la Magistratura Italiana. Esos 12 vocales se elegían entre y por jueces. La modificación que se realizó en 1985 fue precisamente que los 12 vocales se elegirían entre jueces, es decir, hay 12 vocales judiciales, pero la elección correspondería al Parlamento. Desde entonces aquí ha habido algunas operaciones de maquillaje jurídico en relación con esta cuestión, pero en el fondo la plasmación es la que le he dicho. Es verdad que el modelo del 85 fue puesto bueno, a revisión o a control del Tribunal Constitucional, y es verdad también que el Tribunal Constitucional se pronunció con una sentencia de las que denominamos los juristas interpretativa, como o al entender que el modelo era constitucional siempre que se interpretara que no podía ser un sistema para que los partidos designaran a su gente en el Consejo. Bueno, esto es precisamente lo que ha ocurrido en estos años. El modelo, aunque es de origen parlamentario, al final es un modelo que se elige fundamentalmente entre dos personas, el presidente del gobierno y el líder de la oposición. Así ha sido durante todos estos años. Y se elige en función de las conexiones partidistas. No se elige a juristas insignes que tengan, en fin, el beneplácito de toda la comunidad jurídica, sino que cada partido elige a su gente, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que existe. No, Y no, nosotros perdón, Luis, queremos, por que es un contestarte, aspecto importante para que la sí, gente lo sepa. O sea, vamos a ver, el Consejo General del Poder Judicial está compuesto, si no me equivoco, de 20 miembros, de los sí, cuales 12 elige el Congreso y Senado sí. y 8 deberían de corresponder a la elección de los jueces. No, 12, Pero esa elección se no, no, hace, es al revés. 12 deberían ser elegidos por jueces y entre jueces, y 8 son juristas de reconocido prestigio que desde el principio, eso es discutible, son de extracción parlamentaria. Lo que se ha hecho en el 85 y en las leyes siguientes es que todos los vocales del Consejo son elegidos por los partidos, los 8 y los 12, los 20. La postura de la plataforma ha sido muy clara a lo largo de todos los años. Nosotros apostamos por el modelo constitucional, por la vuelta al modelo de la Constitución de 78 y en consonancia
con lo que existe en otros países europeos y lo que está preconizando también la Unión Europea, pues pedimos que se mantenga esa composición mixta y que los 12 vocales judiciales se elijan entre jueces y por los jueces, por los componentes de la Cámara Judicial. Jesús, de alguna manera a la hora de hablar del Consejo General del Poder Judicial, ahora se está vendiendo, por decir de alguna forma, que el Consejo General del Poder Judicial debe ser de alguna manera parecido a lo que se establece en las mayorías parlamentarias obtenidas en las urnas. Y de hecho hay quien quiere poner en cuestión la independencia judicial porque el Parlamento pueda tener un signo u otro. Eso no es el Estado de Derecho, ¿verdad? Eso no es tener una justicia independiente, ni que los funcionarios que en este caso aplican la ley, aplican la justicia, que sean independientes, ¿verdad? Bueno, es una observación muy inteligente porque pone sobre la mesa un debate. Se dice, claro, que si el Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno de los jueces, no es elegido por las cámaras parlamentarias, pues que caemos en el corporativismo, en la cooptación. Los jueces se gobiernan a sí mismos de una manera ajena y desligada de la sociedad. Esto es un sofisma, una falacia. En primer lugar, porque nosotros nunca hemos defendido que el Consejo General del Poder Judicial sea elegido en su totalidad por los jueces, sino que se propugna una composición mixta, como indican las altas instituciones europeas, de manera que haya un equilibrio que sea un antídoto tanto contra la politización como contra el corporativismo. Pero es que también es una cuestión de sentido común. ¿A qué se dedica el Consejo? La mayoría de las decisiones del Consejo no son políticas, sino jurídicas. Por ejemplo, expedientes disciplinarios e inspección de tribunales. Si yo soy un mal juez, porque llevo mi juzgado mal, pues entonces lo justo es que sea sancionado. Pero esa decisión debe de ser completamente independiente de que el Consejo sea de derechas o de izquierdas, progresista o conservador, azul o rojo. Por tanto, un consejo que tiene un perfil fundamentalmente jurídico no debe guiarse por criterios políticos. Luis, hay una acusación que se hace a los jueces. Yo muchas veces me asombro porque tengo muchos amigos jueces y algún familiar también. Y la verdad que a veces se dicen burradas, pero por estudiar derecho y después acceder a ser juez se es conservador. Lo digo porque es una de las acusaciones que se hace. Yo conozco juezas que han estado sirviendo copas en barras en lugares de verano para ganarse y poderse pagar la matrícula, ¿no? Bueno, No hay un concepto, se está dando un concepto equivocado, malo, nefasto de lo que es un juez, de lo que es la judicatura por intereses políticos. a ver, has tocado dos temas importantes, que es la extracción social de los jueces y, por otra parte, el sesgo ideológico político de los jueces. Bueno, estos son que todos los jueces son ricos y que todos los jueces son conservadores, es una falacia, pero es una falacia interesada, no es casual. Se trata de desprestigiar a la judicatura, de lo que en los últimos tiempos hemos visto, en fin, muestras más que sobradas. Mira, el Consejo General del Poder Judicial le encargó un estudio sociológico a un sociólogo eminente como Estoaria, donde, bueno, pues con un análisis propio de su técnica, pues de su ciencia, llegó a una conclusión muy simple, pero al mismo tiempo muy reveladora. Los jueces somos como el resto de la sociedad. No es verdad que los jueces sean de extracción burguesa o rica, ni es verdad que todos los jueces sean conservadores. En absoluto, eso es cierto. Es más, le diré que probablemente desde el punto de vista de la extracción económica se sorprendería, porque la mayor parte de los jueces no son de esa extracción rica, no es la gente que oposita normalmente, ¿no? Y en cuanto al otro, pues los jueces, decía Tuaria, son lo más parecido a España, es decir, tienen diferentes perspectivas ideológicas y lo que es más importante, que nunca se debe olvidar, lo que debe ser. Una cosa es, naturalmente, nosotros somos ciudadanos y tenemos nuestras ideas políticas y vivimos en la sociedad, es bueno que además estemos impregnados de la sociedad, pero cuando nosotros nos ponemos la toga y cuando nosotros dictamos sentencia,
Lo que nos debe guiar es la recta aplicación del derecho y nada más. Y por tanto, insisto, eso no se corresponde a la realidad y además no se corresponde interesadamente a la realidad. Jesús, este pasado martes en el Congreso de los Diputados hubo formaciones políticas que, dando nombres y apellidos de jueces, que no vamos a decir en este programa, se les difamó, se les insultó, se les calificó de cosas que son absolutamente nefastas en un Estado de Derecho y en una democracia. Se está perdiendo el respeto a algo tan simbólico como puede ser la judicatura, el juez, en una democracia por intereses políticos que llegan incluso a la renovación de un Consejo General del Poder Judicial o de un Tribunal Constitucional, metiendo a gente que ha estado metida en política a través de una puerta giratoria en órganos que pueden ser decisivos para la democracia y el Estado de Derecho. Eugenio, lo que se está perdiendo es la vergüenza. Los jueces nos podemos equivocar, pero no insultamos a nadie. Tener que aguantar esas invectivas, ese lenguaje tabernario, es absolutamente inaceptable. Pero, como digo siempre, pueden decir lo que quieran, a nosotros nos rebota. Esa suciedad que nos echan encima, revierte en contra de ellos, y los que acaban manchados son. Miren, cuanto más vociferan, cuanto más gritan, cuanto más humillan, cuanto más vejan, lo único que hacen es poner de relieve su condición, que no llevan la razón. Mire, se lo resumo de una forma. No ofende quien quiere, sino quien puede. Luis, vamos a ver. Esta renovación del Consejo General del Poder Judicial, que se dice que está caducado, en cierto modo puede ser cierto, pero yo soy de los que digo que este Consejo General del Poder Judicial, hasta que se renueve, debería de estar en sus plenas funciones y no con las funciones limitadas, porque ¿qué pasa, vamos a decir, con el juzgado de Vigo, con el juzgado de Jerez de la Frontera, con el juzgado de Cheste, o con el hecho de que usted ha pedido un traslado y resulta que no puede ejecutarse ese traslado que usted necesita por la razón que sea, y resulta que todo está paralizado por intereses de tipo político porque uno tiene una mayoría y otro otra? ¿Eso no es triste desde el punto de vista de la justicia del Estado de Derecho? Porque lo que realmente hace el Consejo General del Poder Judicial es, vamos a decir, es como si fuera la presidencia de un consejo de administración que va distribuyendo, distribuyendo las distintas sucursales a sus empleados y que mejora las instalaciones y les facilita el trabajo, ¿no? Bien, hubiera sido bueno que el Consejo se renovara. Bueno, nosotros, Jesús y yo, y otros muchos, pensamos que habría sido bueno que se renovara con arreglo al modelo constitucional que antes te comentaba. Es decir, que los 12 vocales fueran elegidos por los jueces y los 8 por los parlamentos. Pero esto no ha sido así. Y no ha sido así porque, por una parte, el Partido Socialista no ha querido modificar el modelo. Y también hay que decirlo, el Partido Popular, en las veces que ha tenido la oportunidad de cambiarlo, cuando hay más mayorías absolutas, tampoco lo ha hecho. Pero, puestas así las cosas, lo que es importante que se sepa es que, más allá del problema, sin duda evidente, institucional, de la falta de renovación del Consejo, aquí se tomó una decisión por parte de la anterior mayoría parlamentaria, muy coincidente con la actual, es la de privar al Consejo General del Poder Judicial de una de sus funciones esenciales, que, por cierto, es la función que más interesa a los políticos, que es la del nombramiento de todos los magistrados del Tribunal Supremo y de los altos cargos de la Judicatura, presidente del TSJ, audiencia, etc. Esto ha provocado una situación desesperada en alguno de estos órganos. Por ejemplo, es muy llamativa la situación de la Sala de Contencioso Administrativa del Tribunal Supremo, de la Sala Social, porque se están quedando sin magistrados. Entonces, mi opinión, bueno, tenemos un problema con la renovación del Consejo, pero desde luego ese problema no se soluciona mutilando una de las funciones esenciales del Consejo y provocando el caos de que haya más de 100 puestos pendientes de nombramiento. Por tanto, yo El estoy... Tribunal Constitucional el pasado miércoles ha dicho que el Congreso por sí solo que no puede proceder a la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Por otro lado,
ese mismo miércoles en Bruselas hubo esa reunión de mediación vamos a decir, del ministro de Justicia de la Unión Europea con los representantes de los dos partidos mayoritarios en el Congreso. Jesús, y que han quedado emplazados para el día 12. ¿Hay esperanzas de renovación? ¿Hay esperanzas de que por fin la maquinaria necesaria para la justicia se vuelva a poner en marcha o seguiremos como estamos? Bueno, la mediación, entre comillas, del comisario Reinders con los representantes políticos españoles, a mí me inquieta, porque eso es un problema que lo tenemos que resolver nosotros. Por supuesto que hemos pedido ayuda a la Unión Europea. Pero ahora bien, la postura de la Comisión Europea es incongruente, porque instan a que se renueve inmediatamente el Consejo General del Poder Judicial, pero al mismo tiempo piden que se reforme la ley orgánica del Poder Judicial. Bien, Mm. lo lógico es que primero reformemos la ley y luego renovemos el Consejo. ¿Por qué razón? Porque si renovamos primeramente el Consejo, lo estamos haciendo con una ley que va a ser modificada. Y una ley que es insuficiente, una ley que no reúne las mínimas garantías, como la propia Comisión Europea ha reconocido. Hagámoslo, por tanto, bien desde el principio. Pero de alguna forma, Luis, esa renovación, vamos a decir, el hecho de que primero se reforme la ley orgánica del Poder Judicial, por ejemplo, y luego se elija el Consejo, el gobierno no lo quiere. ¿El gobierno qué quiere? Poner sus piezas en el Consejo General del Poder Judicial para tener ese órgano controlado como hay otros y luego elaborar la ley a su antojo. Lo que hemos visto hasta ahora es que el gobierno y la mayoría que lo sustenta no quiere ni siquiera eso. Lo que quiere es renovar el Consejo con el sistema que tenemos desde 1985 y colocar los partidos a los vocales que ellos consideran, y no tiene la más mínima intención de reformar nunca jamás el sistema. No lo digo yo, lo ha dicho en las últimas reuniones, que son públicas, vamos, con las asociaciones judiciales el ministro de Justicia. Nosotros no vamos a renovar nunca el Consejo. Por eso hay que tener cuidado porque, claro, aceptar a través de esta mediación, que yo coincido con Jesús, es bastante exótica, de la Unión Europea, podría darse el caso de que efectivamente se renovara el Consejo con un compromiso más o menos evanescente de que en el futuro se reformara la ley, y yo ya anticipo aquí que el Partido Socialista y la mayoría que lo sustenta no tiene ninguna intención de que esa reforma se produzca. Y esa es la situación de bloqueo. Es decir, no tiene solución. O el Partido Socialista y la mayoría que lo sustenta entienden que el sistema debe reformarse en la línea de lo que ocurre, insisto, en muchos países europeos. Y le voy a decir una cosa muy curiosa. En la línea de lo que aparece en el texto constitucional, ¿sabes a inspiración de quién? Pues de don Gregorio Pérez Barba, que fue el que cogió, el que tomó el modelo italiano del Consejo Superior de la Magistratura y dijo, no, la forma correcta es una composición mixta. Y esa es la solución, no hay otra solución. Lo demás es persistir en el error y agravarlo, porque esta técnica lo que ha hecho es agravar consejo tras consejo la politización del consejo, que no es un órgano que ejerce jurisdicción, pero que tiene mucha importancia indirecta en la misma, por ejemplo, desde el punto de vista, por ejemplo, del nombramiento de los altos cargos de la judicatura. Una persona que falleció hace poco y que era contertulio de este programa y muy querida como era Ramón Rodríguez Arribas. Jesús, por decirlo de alguna forma, en esa renovación del Consejo General del Poder Judicial hay fuerzas políticas que exigen al gobierno o que pretenden del gobierno que al igual que hay tribunales superiores de justicia por comunidades autónomas, determinadas comunidades, dígase Cataluña, dígase País Vasco, puedan tener su propio consejo así, pues por un hecho diferenciador, por llamarlo de una forma. ¿Eso hasta qué punto es una aberración desde el punto de vista de la igualdad, desde el punto de vista de la justicia y desde el punto de vista de la lógica
Judicial, por llamarlo de alguna forma. Bueno, consejos autonómicos de justicia. No es que sea una aberración, es una monstruosidad, porque la jurisdicción es única en el Estado y no se puede trocear, sino con lo que estamos acabando es con la propia soberanía, con la propia noción de un Estado unitario. Pero no olvidemos una cosa. El último reducto, el último baluarte del Estado español en territorios como Cataluña, donde las competencias se van filtrando como agua por el desagüe, cada vez el Estado tiene menos presencia, el ejército y la justicia son los últimos remanentes. Si empezamos erosionando esos últimos pilares del Estado, al final lo que vamos a conseguir es que esos territorios de facto sean independientes. Y es un asunto preocupante y muy interesante acerca del cual la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial ha elaborado un informe muy claro donde se explican los riesgos de esa posibilidad, que es una posibilidad auténticamente de pesadilla. Yo confío sinceramente en que no se atrevan a hacerlo. Pues partidos que apoyan al actual gobierno lo pretenden, dígase el Partido Nacionalista Vasco y por otro lado por Cataluña. Yo me acuerdo de algún compañero juez asesinado en el País Vasco, o lo que sufrió a posteriori del proceso a raíz de ciertas decisiones el juez de Llarena en aquel verano, ¿no? Y también su esposa. Pero siguiendo con este tema del Consejo General del Poder Judicial, sería interesante que la sociedad supiera, por ejemplo, qué número de traslados, cuántos jueces, en qué situación están los edificios. Yo, por ejemplo, resido en una localidad del poniente de Almería, que es una localidad importante que dentro de poco va a tener una ciudad de la justicia. Yo no he tenido oportunidad de acudir a ese juzgado que existía de instrucción en Roquetas, pero abogados y amigos míos me han dicho que se tardaban 2 y 3 años en una instrucción porque los papeles estaban casi hasta el techo en todo lo que era el edificio del juzgado por la cantidad de volumetría de casos que se produce. ¿Hasta qué punto las malas inversiones, toda esta paralización del Consejo General del Poder Judicial, no disponer de instalaciones adecuadas? O como otro compañero de ustedes me decía el otro día que había tenido que suspender un juicio porque el sistema audiovisual, el sistema de poder hacer un juicio por videoconferencia, pues no funcionaba y que estaba desesperado, ¿no? Bueno, Luis. nosotros tenemos un problema de medios evidente, de falta de medios personales y de falta de medios materiales. La cuestión de la falta de medios personales es muy sencilla, no hace falta explicar mucho más. En España hay 11,24 jueces por cada 100.000 habitantes. La media europea es de 17,60. Se están convocando muy pocas plazas de oposiciones año tras año. Y además, esta situación se va a agravar notablemente porque hay promociones cercanas a la mía, pues que yo tengo 59, pues los que tienen 62, 64, 65, todos estos jueces en los próximos años se van a jubilar. Y por tanto, la brecha entre el número de jueces y habitantes se va a aumentar. Eso hace que, evidentemente, pues, el juez no pueda sacar la carga de trabajo. Eso por un lado. En cuanto a los medios materiales, bueno, ha habido épocas distintas y probablemente haya territorios distintos. Por ejemplo, el País Vasco tiene buenos medios materiales, se ha hecho siempre y yo creo que eso es más o menos correcto, ¿no? Depende un poco de aquellas que tienen las comunidades transferidas, pero hay sitios de España, desde luego los del territorio del Ministerio de Justicia y algunas comunidades autónomas, donde los medios materiales pues, son muy deficientes. Nosotros estamos todavía manejando el fax, una herramienta muy interesante desde un punto de vista histórico, pero que ya tiene poca relevancia actual. O sea, hay medios antiguos, hay medios vetustos, hay juegos que tienen unas instalaciones que no pasarían probablemente en inspección de trabajo. Y todo eso, además, respecto de todo eso, no digo los jueces, que los jueces ejercen su jurisdicción y punto. Tampoco el Consejo General del Poder Judicial puede hacer algo, nada, porque las competencias de medios están en manos de la autoridad estatal, la de medios personales, claramente de jueces del Estado y del Estado. Y si no se transfieren las competencias o de las comunidades autónomas que tienen las competencias transferidas, la de los medios materiales. O sea, no está en nuestra mano. Ya me gustaría que el Consejo General del Poder Judicial, como ocurre en la Casa Real, por ejemplo, tuviera una autonomía presupuestaria.
otro gallo cantaría. Como estamos ya con muy poco tiempo, sí voy a rogar unas respuestas un poco rápidas. Vamos a ver, ¿hasta qué punto el hecho de que a la gente en la sociedad le indigna mucho es el tema de las puertas giratorias? Y hemos visto puertas giratorias en el tema de la justicia de una fiscal que pasa a ser fiscal general del Estado, que pasa a ser ministra, de ministra vuelve a otra vez a la fiscalía, etcétera, etcétera. No quiero dar nombres, pero todos sabemos de qué estamos hablando. ¿Hasta qué punto hace daño eso a la justicia? ¿Habría que hacer alguna limitación de que un juez que pasa a la política o un político que pasa a la justicia tiene que tener X requisitos durante X tiempo para que no pueda ejercer en un lado o en otro? Porque, o sea, lo que no puede ser es que un juez sea ministro de justicia o ministro de lo que sea y de repente, pues al día siguiente de cesar puede ir a su juzgado, ¿no? Al que estaba anteriormente. No sería coherente. ¿Respondo yo? Sí. Bien, yo voy a responder con una frase bíblica, evangélica, que no se puede servir a dos señores. Si hay jueces que no tienen vocación judicial, que tienen el legítimo afán de ir a la política, pues muy bien, que decidan, pero que luego después no se arrepientan, porque la justicia, como la mujer del César, no solamente tiene que ser honesta, sino parecerlo. La plataforma ha elaborado algún informe sobre las puertas giratorias y estamos pendientes de hacer un estudio más profundo y, por supuesto, en los detalles técnicos ahora mismo no podemos entrar. Pero la idea es muy sencilla. El juez que no se sienta a gusto como juez y que quiera ser político, adelante, pero luego, a lo hecho, pecho. O sea, me lo ha dicho claramente. Y hay un aspecto, Luis, que es importante, que es de moda, pero a ver, si no quiere tocar el tema, no pasa nada. ¿Qué ocurre con lo de la famosa amnistía? Puede ser constitucional, puede no ser constitucional. Eh, Unos lo miran de una manera, otros lo miran de otra. La Unión Europea parece que está investigando si la amnistía puede ser legal o no, o puede ser constitucional. ¿Cómo se ve desde una toga que personas que hayan cometido un delito, que personas que han atentado contra el Estado de Derecho, personas que además han sido juzgadas y condenadas de una manera justa, como el caso que estamos hablando, que ahora por unos intereses políticos salgan a la calle y el malo de la película es el juez que ha juzgado o una sala que ha juzgado con tres magistrados y ha dictado unas sentencias con una probatura de hechos, con una investigación, con testigos y haciendo un juicio justo? Bueno, yo creo, este es un tema muy complicado que quedaría para una entrevista entera de una hora, entonces, pero vamos, en dos pinceladas yo doy mi opinión, no como juez, sino como ciudadano que forma parte de la plataforma y expone la opinión al respecto, como tantos la han expuesto. Bueno, a mí me parece que la amnistía tiene graves problemas de constitucionalidad y graves problemas de acomodación al derecho comunitario europeo. De los primeros, a mí es que no me cabe ninguna duda. Quiero decir, aquí hay muchos argumentos. Voy a utilizar uno muy sencillo. En el periodo constituyente, donde se introdujo en la Constitución la facultad de indulto que tiene el Poder Ejecutivo, se incluyó una prohibición de indultos generales, que son relativamente similares a la amnistía, pero por si quedara alguna duda, es que hubo dos diputados que intentaron introducir unas enmiendas en el texto constitucional para que incluyera la amnistía y fueron rechazadas por la Constitución. La amnistía no cabe en la Constitución. La amnistía en 1977, Disculpe un segundo sí, por un matiz, porque es importante. La Unión Europea, en el Parlamento Europeo, que está a punto de finalizar la legislatura, el pasado miércoles votó el hecho de que se prohíban los indultos y las amnistías. Con los votos favorables, o sea, perdón, con el voto desfavorable del Partido Socialista, pero con el voto favorable del Partido Popular Europeo, que es el mayoritario en número de escaños en el Parlamento Europeo. que Eso la, tiene que seguir el trámite, pero parece que la Unión Europea va a prohibir esa circunstancia, ¿no?
es que la amnistía casa mal con el Estado de Derecho, casa muy mal con el Estado de Derecho. La amnistía que tuvimos nosotros en 1977 tuvo su origen e incluso su justificación en el cambio de un régimen autoritario a un régimen democrático. Hubo que hacer un borrón y cuenta nueva y se empezó desde el principio. Pero en el marco que estamos de Constitución de 1978 y en un Estado de Derecho, la amnistía es desde el punto de vista, una auténtica aberración. Porque ya el indulto me parece más que discutible. Pero bueno, ahí está en la legislación y punto. Pero la amnistía supone que ni siquiera los que han sido todavía juzgados van a ser juzgados ni condenados porque de alguna manera se entiende que sus hechos no tuvieron relevancia. Ese es el fundamento. Se puede vestir de muchos tipos, pero eso es lo que hay. Pero sobre todo, perdón, Luis, hay un hecho que es, desde mi punto de vista, vital en un Estado de Derecho, y es que si hay un acto delictivo, como fue el caso del proceso de Cataluña, y resulta que ese acto lleva a una sala del Tribunal Supremo, se juzga por 3 jueces, con todas las garantías posibles en el Estado de Derecho, y se dicta sentencia y condena, esa sentencia y condena perdura siempre. La amnistía no quita ni los hechos, ni el juicio, ni el modo de celebrar el juicio. Sí, sí, no solo eso, sino que de alguna manera, aunque no se diga, viene a significar una falta de reproche sobre esos hechos. En el fondo, ahí está la cuestión, es decir, lo que ocurrió, bueno, y de hecho las explicaciones que estamos viendo son esas. No, bueno, esto era un conflicto político, esto nunca debió judicializarse, o sea, de alguna manera se pone en cuestión la actuación de muchos servidores públicos. Cuando hay desórdenes Los públicos en la magistrados del calle, se Tribunal ataca a Supremo. la Constitución, se ataca a la libertad y a la convivencia. Eso con la política no se resuelve. Yo creo que además pugna insisto, con la separación de poderes. En un Estado democrático los poderes están divididos, tienen sus funciones y la labor del Poder Judicial es enjuiciar, entre otras cosas, los hechos relevantes que puedan tener carácter de infracción penal. Y punto. Podemos decir, porque efectivamente existe en nuestra legislación, que hay una posibilidad de indulto. Yo estoy contrario a los indultos, pero reconozco que ahí tienen una cobertura legal. Pero lo que no podemos es desapoderar a los tribunales de su esencial función de juzgar, porque entonces estamos permitiendo el Estado de Derecho. Y ya para finalizar, Jesús, la sociedad no tiene mucha ocasión de poder ver a jueces y además en una plataforma y además con un lema tan importante como es, desde el punto de vista de la sociedad civil, defender el Estado de Derecho, defender una justicia independiente. Diríjase a la sociedad y dígale lo que considere oportuno, eso sí, de manera breve, para que les entiendan bien, porque yo soy de los que digo que la sociedad y los jueces, aunque los jueces son parte de la sociedad, cuando se quita la toga no se entienden demasiado. Cierto. Bueno, antes de nada, reiterar mi agradecimiento. Es un honor estar aquí. Y su valentía por haber puesto el dedo en la llaga en los temas que más duelen. Y para dirigirme a la sociedad. A mí me gustaría que reflexionásemos sobre una circunstancia. Una justicia politizada no es justicia, porque no es justicia independiente. Y una justicia que no sea independiente no garantiza el respeto a los derechos humanos. Y pongo un símil. ¿A ustedes les gustaría que cuando vayan a un juzgado el juez los juzgue de manera distinta si es de derechas o de izquierdas, si tiene una ideología u otra? Pues la respuesta es lo mismo que si voy al médico y resulta que el médico es progresista o es conservador. Mire, yo lo que quiero es que me curen y ya está. Por lo tanto, como muy bien decía Luis, cuando nosotros nos ponemos la toga, hacemos abstracción de nuestra ideología y servimos solamente a la ley, al derecho. Hay políticos a los que eso no les gusta nada. Pues muy bien, para eso está la plataforma, para luchar contra esas injerencias y para que todos los ciudadanos nos comprometamos en esta tarea tan noble y tan bonita. Eso es todo y gracias. Me alegro que hoy ellos dos hayan dedicado este tiempo a Diálogos en Libertad, por lo cual les estamos enormemente agradecidos. Gracias. Y señorías, o Luis y Jesús, Diálogos en Libertad, como se moja siempre,
Diálogos en Libertad y su director quiere pertenecer a la plataforma porque quiero defender la libertad judicial, quiero defender la independencia judicial y una máxima de Diálogos en Libertad es la defensa de la libertad y como la independencia judicial es una garantía de libertad, cuenten con nosotros como persona y como programa. Pues Muchas gracias. muchísimas gracias. Y amigos y amigas de Diálogos en Libertad, aquellos que nos conocéis, pues ya veis que hemos tocado un tema, siempre nos mojamos, siempre decimos lo que pensamos desde la libertad, porque este es un foro de un foro de libertad. A los jueces, pues que sigan trabajando, eso sí, cuando lleguen a casa no le den la turra a la familia llevando el ordenador y redactando sentencias o redactando edictos. Hay que disfrutar un poco de la familia también. Y me gustaría, pues, a Lady Cross, a Natalia Velilla y a algunos otros, a Concha del Real, saludarles porque teniendo jueces como ellos o como estos dos señorías que tenemos aquí, no podemos quizás olvidarnos un poquito de eso que muchos sospechan, otros tenemos miedo, pero cada vez nos huele más a que España deje de ser democrática y que se esté convirtiendo en una autarquía. No lo consintamos, por favor. Gracias, amigos y amigas de Diálogos en Libertad y hasta la semana que viene. Adiós, adiós. Adiós. Un segundito. Miguel, Dime, Miguel. dime. Sí, dime. Buenas noches.